Bien, mis hermanos, pues primero les pido una disculpa porque voy a andar con un dulce en la boca para que no me agarre tanto estos ataques de tos y no sé por qué hoy la tengo un poquito medio acelerada. Este video ya lo había retardado bastante, pero simplemente por varias circunstancias de salud y otras cosas no lo había podido grabar. Primero les pongo el contexto. Recientemente en España se ha dado un caso de un hombre que desapareció con sus dos niñas. Hoy di una revisadita a ver si había alguna actualización del caso y prácticamente sigue igual, solamente han encontrado el cuerpo de una de las niñas. Todo parece que este hombre se habrá suicidado y habrá también matado o expuesto a la muerte a su otra niña. Hasta que pues no se encuentren los cuerpos o mayores pruebas, pues es difícil dar un veredicto al respecto a esto, ¿eh? Pero esta noticia se hizo cada vez más famosa porque un sacerdote, el padre Báez, dio unas declaraciones controversiales. Yo personalmente, de antemano, no me voy a meter mucho en esto de lo del padre Báez, pero tengo que decir que ciertamente lo lincharon injustamente, ¿verdad? Pero también tengo que decir que sus primeras afirmaciones sí se pueden malentender, ¿verdad? Para el que las quiere entender bien, no hay ningún problema. Pero, sobre todo, yo me pongo en los zapatos de la madre de estas dos niñas y de tantos casos que al menos yo he tratado, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. Pues si alguno de ellos malinterpretaran las palabras del padre Báez como diciendo, bueno, no he dicho lo del padre Báez, pero en grandes rasgos, el padre Báez estaba diciendo que este tipo de tragedias no pasarían, por ejemplo, si no hubiera adulterios, infidelidades, divorcios, este tipo de cosas. Y esto sobre todo porque en el perfil que se ha hecho de este hombre es de que verdaderamente tenía conflictos muy fuertes, había tenido ya también amenazada también a la mujer, a su ex mujer, y simplemente no soportaba verla con otra pareja, ¿va? O sea, no se resignaba. Entonces, pues por ahí, estas palabras del padre Báez, pues la prensa, creo que de manera amarillista, exageró diciendo que pues él estaba echando la culpa a la mujer, ¿verdad? Repito, las primeras declaraciones pudieran entenderse mal, pero después inclusive el padre Báez matizó en algunas cosas y de todos modos siguió el linchamiento. No me voy a meter mucho en este, les digo, con respecto a esto del padre Báez, sino que voy a la raíz. El padre Báez ponía esta putrefacción que ha estado haciendo la sociedad del matrimonio con el divorcio, el adulterio, las infidelidades. Pero creo que la raíz viene más profunda, más profunda. Y aquí quiero poner un poquito más de contexto sobre quién era este hombre que desapareció con sus dos niñas, ¿verdad? De lo que yo me encontré, hay inclusive videos, él era algo deportista y todo esto, en donde se le ve dando afirmaciones como yo soy un ganador nato, ¿verdad? O para mí la derrota no es una opción. Este tipo de vocabulario que muchas veces se promueve en el coaching de superación y todo ese tipo de cosas, y que saben que yo he tenido algunos artículos y videos inclusive hablando de esto, de que por muchas razones no me termina de gustar, pues igual en este tipo de situaciones, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, cuando estás en rencilla con tu ex mujer, y de alguna manera interiormente te ves vencido porque ya está con otro, un hombre que no sabe perder, un hombre que se autodefine como un ganador nato, muy peligroso, muy peligroso. También la correspondencia, mensajes que le enviaba y todo esto, hay un factor que también identifico de cómo al referirse a las niñas había una constante uso de como si fueran su posesión, ¿verdad? O sea, casi casi que si te quitas las hijas,
en varios de los escritos y mensajes de él y pones, no sé, guitarras o cualquier otra cosa, se entendería perfectamente. O sea, que las cosificaba como una cuestión de mercancía. Repito, esto pareciera, ¿va? Porque pues finalmente él ha fallecido y ahí ya no podemos hacer juicios hasta que se aclaren más las cosas, ¿va? Pero simplemente estoy poniendo esos elementos porque quiero ir a la raíz, y la reflexión más importante es ir a la raíz de este tipo de situaciones que son pues dramáticas, pero que hay otras cosas que van pasando en tu alrededor y en mi alrededor que si no las identificamos están a punto de ser una cosa igual o peor. Entonces por eso precisamente lo hago. Eh, repito, por ejemplo, hay que tener cuidado con alguien que se dice ganador y que no pierde. Y cuando le toca perder, es revanchista, vengativo, ¿no? Cuidado, ahí es un signo de lo que vamos a hablar, de una muerte interior que tiene esa persona. De que empieza a tratar a las demás personas como posesión, como cosas, ¿no? Y esas cosas no les interesa, inclusive las pisotea si no están a su servicio, y las quiere tanto cuanto hacen su propia voluntad, ¿no? Tengan mucho cuidado con estos perfiles. Otro elemento es de que era, pues básicamente fan de amenazar, sobre todo a su exmujer, ¿verdad? El que continuamente está amenazando, 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 cuidado, que es un patrón que hay que tenerle cuidado, ¿no? Y estamos hablando de amenazas, sobre todo injustificadas, ¿no? Va básicamente como reacciones viscerales. Le deja un mensaje a su exmujer de que, antes de desaparecer, de que jamás volverás a ver a las niñas ni a mí. Por eso se está manejando esta teoría de que él se haya suicidado y haya pues matado a las niñas o las haya puesto en una circunstancia en donde iban a morir y solamente se ha rescatado un cuerpo. Ya parece que va a ser muy complicado encontrar el cuerpo de la otra niña y de él. Esto en el mar, sobre todo, que fue donde se situó esta tragedia. Otro contexto, se me hicieron interesantes las palabras de la madre de las niñas, la expareja de este hombre, sobre todo cuando encontraron el cuerpecito de una de sus niñas. Ella dijo lo siguiente: él quería que sufriera de por vida buscándolas. O sea, encontraron al menos el cuerpo de una niña. Pero ella, de acuerdo a lo sádico que era, a lo violento y todo esto, a lo vengativo, ella está clara de que él planeó esto, pero no solamente por la muerte, sino una muerte en donde no dejará ningún tipo de rastro, para que le torturara más a la mujer. Ahorita vamos a ver qué hay adentro de ese tipo de cuestiones. Porque cualquiera puede decir un monstruo y todo esto. Vamos viendo, tú y yo, vamos viendo si tenemos algunos rasgos de este hombre. Vamos viendo, no, evidentemente también hay que ver a nuestro alrededor si los que nos rodean tienen más o menos su perfil, para tener cuidado, sobre todo si hay niños, ¿no? Ella dice, quería que sufriera de por vida buscándolas. Y por supuesto, no quedar como el mayor asesino de la historia. Desaparecerlas para torturarla, de que ni siquiera iba a tener los cuerpecitos de sus niñas. Le salió, en dado caso, si ese fue el plan, mal, a lo menos con una, porque una la encontraron. El cuerpecito, ¿ah? Y él no quedar como el asesino de la historia, porque por lo general este tipo de personas tiene problemas grandes de narcisismo, en el sentido de que les afecta mucho la imagen que otros puedan tener de ellos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ¿qué imagen se va a tener de él? Si se comprueba de que él prácticamente las raptó y las mató y se suicidó.
Entonces parece que ella está convencida de que él buscó una manera de verdaderamente torturarla a ella en cuanto a no saber nunca el paradero de ellas y él quedar no sucio como un asesino, porque como no saben dónde están, que es tonto, ¿va? Porque cuando tú ves la manera de cómo trató a la mujer, los escritos que hacía, las cartas y todo esto, pues aunque no hubieran encontrado ni siquiera el cuerpecito de la niña que sí se encontró y todavía siguieran desaparecidos, desde luego una hipótesis, y esto lo sabe la policía, una hipótesis es de que fue un tipo de venganza por parte de él. De hecho, voy a tomar un pedacito de una nota periodística que cita algunas palabras de la madre de las niñas que le decía a su expareja, este hombre, de que entrara en razón, ¿eh? De que no fuera tan ciego, tan narcisista, tan celoso, tan posesivo, tan amenazador, tan vengativo. Dice este artículo periodístico. Así se dirigió a su expareja para pedirle que pensase, estaba hablando de la madre, que escribió al varón. Palabras de la madre, abro cita. Con el corazón y no con la mente. O sea, piensa con el corazón y no con la mente, porque sabía que con la mente él solamente tenía cuestiones de venganza, rencillas, muy probablemente hizo también algunas cosas mal, etcétera, pero piensa en el corazón, ella apelando que en el corazón amaba a lo menos a sus hijas, si no a ella, pues a lo menos a sus hijas. Y lo dice así: solo sé que tenemos un gran amor en común, nuestras hijas. Sé que las quieres más que a ti mismo. Sé que jamás les harías daño. He defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda. Yo personalmente, como tengo bastante experiencia en casos de violencia intrafamiliar y todo esto, yo hablaría con la mujer, y a menos de que esté ya bastante afectada a nivel psicológico por el abuso que recibió de este hombre, yo sé que esto fue una manera de ser políticamente correcta con él, de intentar bajarle los humos, los decibeles de venganza que tenía este hombre. Porque en el fondo, yo creo que si ella es honesta, ella puede reconocer, desde luego siempre he creído que él podía atentar contra ellas. Que esto yo se lo he dicho a muchas personas, sobre todo víctimas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, que dicen, pues sí, pues no sé, de mí ha abusado, me ha gritado, me ha pegado, lo que tú quieras y gustes. Pero a los niños todavía no. Miren, les voy a dar un dato. Evidentemente, cuando hay un tipo de violencia, de amenazas, hay verdaderamente heridas profundas, interiores, psicológicas sobre todo, pero siempre recordarles que el demonio se beneficia precisamente de nuestras heridas. O sea, no crean que el demonio es alguien que dice, ay no, ¿sabes qué? Ese varón está muy herido, ¿por qué? Porque en su familia también su papá le pegaba a su mamá, etcétera. Entonces, si le pega ahora a su esposa, pues hay que comprenderlo, ¿va? Porque pues eso fue lo que recibió en casa. No lo voy a, no lo voy a tentar más, ya está de por sí muy fregadito. No. En el demonio no hay pizca de consideración y de misericordia. Si él ve que tienes heridas psicológicas, él va a intentar infectarlas hasta el punto de llegar a ver padres biológicos que matan a sus hijas o que violan a sus hijas o que, o que hacen sandez y media, que tú dices, pero ¿cómo? Él, su padre de sangre, o sea, ¿cómo se puede llegar a eso? Vamos a ver qué hay adentro. Estoy poniendo todavía el contexto, ¿eh? Repito las cosas que le decía la señora a este hombre. Sé que las quieres más que a ti mismo. Está claro que, pues no. O a lo menos, que si las quería, su narcisismo, su amargura, su coraje, su espíritu de venganza, superó el amor por sus hijas.
Mucho cuidado. Son verdaderamente espíritus demoníacos los que azotan. Me gusta ese término que usa un amigo sacerdote que es experto en oración de liberación. El demonio le encanta azotar las heridas para sacar lo peor de ti. Siempre justificándote, porque la mayoría es, te das permiso, porque eso es solamente lo que vi de mis padres. Porque eso me lo hicieron a mí. También aprendamos que nunca la persona pierde del todo su libertad. Y que con lo poquito que tiene, puede ir avanzando, ¿no? Si se deja ayudar. Sé que las quieres más que a ti mismo, sé que jamás les harías daño. He defendido eso siempre y nunca lo he puesto en duda. Proseguía y señalaba que si quiere lo mejor para sus hijas, necesitarán a su padre y a su madre. Ambas, las niñas, nos quieren y necesitan. Y necesitan a los dos. O sea, esta mujer le suplicaba prácticamente a este hombre que le bajara a su revanchismo, a su venganza, a su narcisismo, a su megalomanía, por el bien de las niñas. Pues bien, ¿cuál es la raíz? La raíz es lo que dijo el padre Báez, el adulterio, los divorcios. ¿Es esto lo que provoca este tipo de tragedias? Eso me parece que es quedarse muy por encimita. Cuando yo vi esto, esta noticia, se me vino a la mente algunos aportes de Kiko Argüello, que es el iniciador del camino neocatecumenal en la Iglesia Católica. Saben de antemano que yo valoro muchas cosas del camino neocatecumenal, en otras no estoy del todo muy de acuerdo, sobre todo en materia litúrgica, pero tiene unas cosas que verdaderamente son testimonio del Evangelio y que yo le valoro mucho al camino neocatecumenal. Y Kiko, como su iniciador, pues tiene que ver mucho con esta visión. Voy a leerles algunos pedacitos de un aporte que va a quedar claro qué hay atrás de estas tragedias y de otras que se vienen cocinando. Porque ese es el motivo. De nada nos va a servir ahorita condenar a este muchacho que ya seguramente parece que se suicidó y mató a sus hijas y ya encontraron el cuerpecito de una. La otra parece que ya no la van a encontrar, que es muy complicado. Una madre destrozada. Y listo. No. La cosa es ver si nosotros, empezando por nosotros, tenemos elementos de este tipo de personas. Después, claro, hay que ver las personas que te rodean, sobre todo las más cercanas a ti y sobre todo si hay niños, y no confiarse, porque algunos realmente no la pudieron oler que se atreviera a hacer eso. Pero siempre con uno empezar, ¿verdad? Porque uno pareciera a veces que tiene demasiado control sobre quién es y muchas veces no. Dice Kiko Argüello, voy a ir comentando las palabras de Kiko. Por cierto, les voy a recomendar, si alguien quiere profundizar, hay un libro de Kiko Argüello buenísimo, buenísimo, buenísimo. Además está bien chiquito. Se llama El Querigma. Si me recuerdo, les dejo en la descripción el enlace de donde lo pueden comprar. Si no mal recuerdo, lo que se recaude de ese libro es para las misiones adyentes que hace el Camino Neocatecumenal. Lo único es, y con el respeto, sé que es un gran obispo, un gran cardenal, el cardenal Cañizares, pero honestamente cuando yo lo comencé a leer, para mí fue pesadísima la introducción, pesadísima. De hecho, a muchos que se los recomendaba, dejaban de leerlo porque pues empiezan por la introducción. O sea, es demasiado eclesiástica, demasiado intelectual, abstracta, o sea, no sé. Les digo, yo admiro mucho, y sobre todo la valentía que tiene el cardenal Cañizares, pero verdaderamente no antoja el libro su introducción, al menos de mi perspectiva y de muchos que les he recomendado eso, que les digo, dejaron el libro nada más de estar leyendo la introducción. Entonces, si lo llegan a comprar ese libro, tanto en digital o en físico, yo les recomiendo que se brinquen la introducción y que entren directamente al texto de Kiko Argüello.
Y eso sí, no tiene desperdicio. ¿Va? Vamos a leer entonces una cuestión de Kiko Argüello. Dice, la antropología que predica la iglesia, paro ahí rapidito porque sé que algunos no entienden muchos términos, la antropología se refiere al estudio del ser humano, del hombre. ¿Verdad? Antropos, ese hombre, ser humano, logía, estudio del ser humano, ¿verdad? O sea, la visión del ser humano. La antropología que predica la iglesia es que el hombre se ha separado de Dios con el pecado original y desde entonces el hombre está muerto por dentro. Dice un filósofo que se llama Kierkegaard que el producto del pecado original es la muerte óntica. Óntica viene también de ontológico, es decir, lo esencial, pues sí, lo más esencial. Eso es ahí un poquito complicado siempre explicar cuando yo les pido en algunas cosas, a ver, dime la base ontológica del derecho. ¿Eh? Entonces, algunos simplemente chillan diciendo, es que tú usas palabras que no entendemos y tú crees que yo ya nací entendiendo esas palabras. No, si yo las entiendo las palabras es porque las empecé a estudiar. Entonces hay de dos, o te mediocrizas y simplemente pues dejas de escuchar lo que no entiendes por las palabras, o nos empezamos a educar, ¿va? Porque son términos filosóficos un poquito complicados de hacerlos explicar, pero óntico o ontológico es como que lo más esencial, lo más profundo, lo que es el ser, ¿va? Entonces dice un filósofo que se llama Kierkegaard que el producto del pecado original es la muerte óntica. Si lo que probó el pecado original es la muerte de tu ser. Y sigue diciendo Kiko Argüello. Es decir, la muerte de nuestro ser más profundo, aquello que nos hace personas. La raíz de la palabra persona, que es prosopón, es la misma raíz que la palabra personaje, como los de las obras de teatro. Si yo soy persona, es porque alguien me ha dado el ser. En una obra de teatro, el director le dice a uno, tú le vas a dar el ser al personaje del príncipe. Tú le vas a dar el ser al personaje del rey. Porque el príncipe así, en la obra de teatro, es abstracto, muerto. Tú eres quien le da con tu cuerpo, con tu ser, le da el ser, lo hace vivir, vamos a decirlo así. Entonces eso fue lo que afectó al pecado original. Ese ser que hemos recibido de Dios. ¿Ve? Entonces sigue diciendo Kiko, y si el demonio les ha dicho a Adán y Eva que no hay ningún director, ¿tú quién eres? No hay ningún ser. Tu ser más profundo queda muerto. Queda muerto. Entonces, atención aquí con esto, porque tiene mucha relación con las mujeres que matan. Esto lo dijo Kiko Argüello en una entrevista hace muchísimos años atrás, ¿eh? Pero es como casi como profético, ¿eh? Porque cuando uno ve estos casos como que pasó en España y que en España pasan con bastante frecuencia, ya no se diga en Latinoamérica, estas palabras son proféticas prácticamente Kiko. ¿Eh? Y dice, entonces atención aquí con esto porque tiene mucha relación con las mujeres que matan y que al parecer nadie sabe por qué. Nosotros sí lo sabemos, es algo muy profundo. Porque si mi ser más profundo está muerto, yo tengo el anhelo de ser, quiero ser amado, ser en mi mujer, ser en mi novia, ser en el trabajo, ser alguien. La mayoría de personas que se suicidan, está demostrado que es porque de pronto descubren que no son para nadie, que nadie les quiere, que no existen. Por ejemplo, en Italia, un hombre ha matado a sus 2 niños pequeños y su mujer no lo entiende, porque era tan bueno, de una familia buenísima, o sea, nunca se lo imaginó. El problema es que todo su ser lo tiene en el ser de su mujer, y si su mujer le traiciona,
este hombre no sabe lo que pasa. Cae a un infierno. Experimenta el infierno de no ser. Porque él era en su mujer. Y su mujer lo traiciona, ya no es nadie. Cae en un infierno, dice Kiko. Porque Dios le ha dicho a Moisés en la zarza, yo soy el que soy. Dios en realidad es el único que es. Todos los demás recibimos el ser. Dios es. Yo soy en cuanto que he recibido el ser de Dios. Pero si yo me niego a recibir ese ser de Dios, lo voy a estar buscando en una mujer, en un hombre, en un éxito, en dinero, en tantas cosas. Y todas esas cosas me pueden fallar. Y todas esas cosas me las pueden quitar. Y cuando me las quiten, se llevan mi ser. Estoy muerto. Y muerto, me puedo suicidar o puedo matar. Que ahí va esto. Pues bien, dice Kiko, ese infierno es un dolor tan grande, un sufrimiento tan horrible, que piensa, está hablando todavía de este italiano, tengo que hacerle saber a mi mujer el profundo daño que me ha hecho con esa infidelidad, ¿no? Con esa traición. Y piensa, ¿cómo puedo dejárselo saber? Que no le quede duda de hasta dónde me dañó. Ah, ya sé, matando a nuestras 2 niñas. Mi mujer tiene que preguntarse, cuando vea los cadáveres de nuestros niños, ¿qué fue el daño? ¿De qué tamaño fue el daño que me hizo con su traición? Y dice Kiko, y es irónico, porque esa mujer al final no se preguntó eso. Al final solamente lo que le venía a la cabeza a esa mujer es, mi marido era un monstruo. Sí, diciendo Kiko, el otro día, otra señora en Italia, lo mismo. Ha matado a la niña de 7 años y al niño de 5, y lo ha dicho. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué los mató a sus propios hijos? Porque mi marido me ha traicionado. Y es interesante. Antes en España, Kiko es español, se ha dicho de paso, antes en España el adulterio era delito. Hoy ya no lo es y estamos llenos de adulterios. Y aquí podría entrar mucho el comentario del padre Valls, ¿verdad? Pero el problema es que la gente ya ni sabe que existe el infierno. Ya nadie predica el infierno, ni se habla del demonio, pero el infierno existe. Y existe como realidad metafísica, es decir, después de esta vida, como condenación, pero se puede vivir ya el infierno aquí, como también el cielo se puede ya estar viviendo aquí. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto siempre lo ha manejado mucho Kiko Arguello con el camino neocatecumenal, pero es lo más católico de lo católico. Que cuando, por ejemplo, tú recibes el bautismo, ¿qué recibes? Vida eterna, ¿no? ¿Qué es la vida eterna? El cielo. Nosotros, decía Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, decía, y pone este ejemplo con los protestantes, con mucho respeto, dice, que muchas veces en la teología protestante se busca el cielo como un objetivo a llegar. En cambio el católico, por el bautismo, que es un toque de sustancia, porque toca tu ser, el bautismo, es el sacramento de sacramento, lo más grande. Ya saben, al menos yo festejo más mi bautismo que mi propio cumpleaños, porque cuando te das cuenta lo que ha hecho el bautismo en ti, entonces nada más ni nada menos que dejarte el cielo, ese al que vamos, al que queremos ir y que esperemos que lo podamos lograr. Ese el bautismo ya te lo da en semillita. Tú el católico desea, si lo desea genuinamente el cielo, es porque está haciendo crecer esa semillita, ese cielo que ya tiene adentro. Pues bien, así como hay semillitas del cielo, así hay semillitas del infierno. Y cuando uno está muerto por dentro, no necesita tanto irse al infierno. Lo más seguro es que terminará allá. Pero es que ya está viviendo el infierno aquí. Él
y su realidad la convierte en un infierno. De rencillas, de venganzas, de muerte. Y muerte no solamente física, muerte por calumnias, etcétera, ¿eh? De la boca. Repito esta parte de Kiko, pero el problema es que la gente ya ni sabe que existe el infierno. Ya nadie predica el infierno, ni se habla del demonio. El infierno existe. Por eso, esta antropología es antropología revelada. Es decir, nos la ha dicho Dios. Esta visión del ser humano no es una cosa que hemos sacado por nuestra inteligencia y nuestra lógica, porque es limitada. Esto nos lo tuvo que revelar Dios, ¿verdad? Por eso esta antropología es antropología revelada. Nos dice la Sagrada Escritura que por el temor a la muerte, el demonio nos ha hecho esclavos. Si yo llevo la muerte dentro, yo termino matando. Ahí está la raíz. O sea, si la mujer, supongamos, que no sé el caso de, de este español y todo esto, si ella le fue infiel y ya estaba con otra pareja, pero él no soportaba eso. O si se divorciaron y ya después legítimamente ya estaba con otro, van a ustedes a saber, pero él no podía soportar esa muerte que le causaba, ese daño que le causaba que su mujer estuviera con otro. Y los casos que aquí te acaba de mencionar aquí, Kiko Argüello también, al punto de, como tú no te estás dando cuenta la muerte que me estás provocando, el infierno que estoy viviendo, déjame te quito lo que más amas, que son tus hijos, por ejemplo. La Escritura nos dice que por el temor a la muerte el demonio nos ha hecho esclavos. Si yo llevo la muerte, terminaré matando, no solamente físicamente. Por eso digo que cuando nos revisemos, muchas veces terminamos matando primero con la boca. El que se acostumbra a matar con la boca, con la lengua, está muy cerca. Por eso les digo, no crean que ¿quién creía en los grandes crímenes y todo esto? Repito, era tan bueno, de buena familia, está diciendo aquí Kiko Argüello en los casos que puso. Pero si revisamos, el que mata con la lengua, no es muy lejano pensar que un día terminará matando físicamente. Porque cuando uno ya muere adentro en el sentido negativo, no la muerte de negarse a sí mismo que habla Jesús, sino la muerte óntica este infierno, ese va creciendo y va creciendo y va creciendo. Me acuerdo que una vez en la cárcel a una persona que estuvo en la cárcel que había abusado sexualmente de su propia hija, él decía, ya después de que en la cárcel asentó cabeza y todo esto, porque al principio ni se arrepentía ni nada, él decía que nunca pensó dónde perdió el sentido en su cabeza. Y ya después ese fue su análisis de él. Él me decía que él le echaba mucha la culpa a estar viendo continuamente pornografía, justificándola. Por eso siempre les he dicho, esta adicción está mal en todos los sentidos, pero no da la misma que tú tengas esa adicción y que sepas que es malo, y que digas que es malo, y que te estés confesando, y que estés dando la pelea, y que pongas tus recursos para no volver a caer y todo eso, que el que dice no, darle. Porque el monstruo se va haciendo más grande y se alimenta más grande. ¿Saben quién? También le escuché una entrevista al sicario preferido de Pablo Escobar, este colombiano narcotraficante, Popeye, que falleció, que fue el año pasado, me parece. Me recuerdo, de hecho lo menciono en una charla, si no mal recuerdo es los tipos de pecado de esa charla, por si a alguien le interesa. Porque ahí, de esa entrevista, pues escribí el texto, todo eso para decirlo. De hecho, también esta entrevista de Kiko es en video y lo que tuve que hacer es textear, ¿verdad?
Darme el tiempo de sacarlo en texto para respetar los derechos de autor y todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, en este caso lo de Popeye, él dice, cuando le preguntan, un hijo de una de las víctimas que mataron tanto ese cártel de Medellín, dice, pero ustedes no pensaban en todo nuestro sufrimiento. Y dice, es que usted tiene que entender que nosotros llevamos un monstruo dentro. Y a usted también le van matando a los suyos. Y usted se llena de coraje. Y empieza a vengarse y a la revancha y al juego sucio y todo eso. Quiero decirle que no. Se oye fuerte, pero no. No nos dolía el poder dejar a niños sin sus padres. A destrozar familias. Porque estábamos actuando de acuerdo al monstruo. Y él mismo dice, yo ahora el monstruo lo controlo, ya no me controla a mí. Va por ahí, va por ahí. Dice Kiko, por eso la salvación del hombre es quitarle el poder a la muerte, liberarnos de la esclavitud del demonio. Y por eso Cristo ha vencido a la muerte. ¿Cómo Cristo nos da la victoria sobre la muerte? Dice San Pablo que el Espíritu Santo desciende sobre el hombre y da testimonio de que Dios existe y nos ama como hijos, que eso es lo que hace el bautismo. Pues yo no entiendo cuando se alargan los bautismos, ya casi el niño llega con bigote, ¿va? Al bautismo. O sea, no entendemos. Yo sé que también es una responsabilidad catequética de la iglesia. Si entendiéramos lo que es el bautismo, repito, lo primero que haríamos es festejar más nuestro bautismo que hasta nuestro propio nacimiento. Es que hay un toque, un cambio de sustancia, un renacer completamente en ese ser que viene muerto por el pecado original. Sigue diciendo Kiko, entonces donde yo antes tenía un agujero profundo por ser nadie, buscando el amor en todo, en las chicas, en los varones, en los amigos, en todo, porque estaba muerto dentro. Kiko estuvo a punto de suicidarse. Y cuando quiso suicidarse fue cuando había ganado el Premio Nacional de Pintura en España. Búsquenlo, por ejemplo, hay una entrevista con EWTN también de hace varios años con Pepe, no me acuerdo el apellido de este hombre, locutor de EWTN. Ahí da su testimonio Kiko Argüello, ¿eh? Pero si no en el librito lo explica hasta mejor que hasta en la propia entrevista. En el librito viene bastante eso, ¿eh? Entonces dice, entonces donde yo antes tenía un agujero profundo por ser nadie, buscando el amor en todo, en las chicas, en los varones, en los amigos, en todo, porque estaba muerto dentro. Imagínate que de pronto desciende el Espíritu Santo en mí y el Espíritu de Cristo da testimonio dentro de mí, a mi espíritu, de que Dios existe y que me quiere, y me termina dando vida eterna. O sea, ahora ya no estoy muerto dentro. ¿Por qué? Porque tengo, y no una vida eterna. Y esto es importante porque muchas veces en los procesos de conversión no ayudamos a la gente y las dejamos con una, vamos a decirle, con una vida, pero no con la vida eterna, ¿no? No los ayudamos a entender esta vida eterna que ya está por el bautismo dentro. Porque si es vida eterna no te la pueden quitar. Entonces ahí jaque mate. Te pueden despreciar, te pueden perseguir, te pueden quitar tus posesiones, te pueden matar tus familiares, lo que sea. Nadie, para el que lleva vida eterna, nada lo tira. Yo me gusta decir una frase. El que vive de acuerdo a esta vida eterna que ha recibido en el bautismo, se afecta, pero no se devasta. Si ahorita me llaman y me dicen, ¿saben qué? Tu mamá ha muerto. Es más, peor, la acaban de matar. Peor, y la mataron cruelmente así. Hombre, yo soy ser humano y desde luego eso me va a afectar. Pero si me devasta, mi mamá era mi Dios. Y mi mamá no me dio el ser.
Mi mamá colaboró con Dios, pero es Dios el que pone el ser. Entonces fíjense que en eso nos jugamos muchísimo. Porque hay gente que se dice convertida, ya sea que venía de otras religiones o fuera ateo o lo que tú quieras y gustes, o estando dentro de la propia iglesia, vivió en pecado, etcétera, lo que quieras y gustes. Y creen que dieron un paso, ciertamente, de conversión, pero todavía no son conscientes y mucho menos alimentan, no han hecho crecer esa semilla del bautismo y esa vida eterna no se ve por ningún lado. Porque sigue devastándolo una mala opinión de una persona, una injusticia, etcétera, etcétera. Sigue diciendo Kiko. Entonces, cuando pasa eso, ya puedo relacionarme con todos. Cuando ya tienes vida eterna, cuando la muerte, esta muerte óntica de tu ser profunda, que te lleva a vengarte, que te lleva a odiar. Y déjenme hacer un paréntesis, claro, porque, repito, yo como he tratado muchos casos de violencia intrafamiliar, esto no quita el sentido común, porque a veces hay una mala, o no mala, sino una imprudente espiritualidad, ¿va? Del típico que te dice, tú aguanta, no destruyas tu matrimonio. Miren, en la mayoría de casos donde ya hay violencia dentro del matrimonio o abuso o todo ese tipo de cosas, en la mayoría, no digo todos, pero la gran mayoría de casos, y esto me lo podrán corroborar los sacerdotes, ni siquiera hay matrimonio, ese matrimonio es nulo. Es decir, hubo boda, pero no hubo matrimonio, es nulo. Y si van a una diócesis a que les hagan el proceso y todo eso, les van a declarar de nulidad. ¿Y qué significa eso? ¿Que se pueden volver a casar? No, apenas se casarían, porque ahí nunca hubo matrimonio. Pero independientemente si sea nulo o no nulo, cuando ya se trata de la amenaza de la propia integridad y sobre todo cuando hay niños, ahí no es, no, pues yo voy a demostrarle que tengo vida eterna. No, no. El tener vida eterna no nos hace estúpidos, ¿no? Tú tienes que, precisamente porque tienes vida eterna, de hecho, tienes, la iglesia le llama separaciones terapéuticas, salir lo antes posible, proteger a los más vulnerables, porque como le dije una vez a una que le estaba golpeando muy fuerte y ya estaba mal también psicológicamente ella de tanto abuso y todo esto, porque luego hay idiotas que se hasta terminan responsabilizando a las víctimas sin entender los cambios psicológicos de una persona que está continuamente siendo abusada. Porque uno piensa desde su salud mental. No, yo en ese mismo momento yo llamaría a la policía, yo le volvería el golpe, cual- eh, o sea, cualquiera desde su trinchera puede hacer maravillas y milagros. Pero cuando uno se pone en los zapatos de las víctimas es otra cosa. Pero bueno, esta mujer pues ya estaba bastante afectada. Fíjense hasta qué tan afectada. Yo la saqué con ayuda escondidas y todo eso. Estuvo en una casa de, secreta, que aquí en los servicios sociales de Estados Unidos a lo menos se tiene ese tipo de casas. Y yo le dije a las asistentes sociales, quiten el celular. No se lo hicieron. Y me extraña, sabiendo que ellas se dedican a eso. Porque el hombre tenía tanto dominio que bastó que le hablara y ella le terminó dando la dirección. Oye, está ya protegida, protegida. No sabemos hasta qué punto el abuso termina afectando la psicología, la percepción de la realidad en las víctimas. Ni nos imaginamos. Pero bueno, precisamente por eso le dije a ella. Ella me decía ¿cómo me decía? Que ella pues sí tenía mucha fe en Dios y que sabía que su misión era salvarlo a él.
gracias a Dios me puso un ejemplito que con eso la liquidé para que pudiera dar los siguientes pasos, ¿verdad? Le dije, a ver, hoy en la noche te pega una de esas madrizas, esas golpizas que te pone, y a él le da un infarto y se muere. ¿Para dónde se va? Para el cielo. O sea, conseguiste tu objetivo. No. Tener vida eterna significa ciertamente que a mí ya no me mata. Ni tus golpes, ni tus ofensas, ni tus amenazas. Tengo vida eterna. Pero tener vida eterna no es ser idiota. Precisamente, por tener vida eterna, tomo las decisiones que tenga que proteger, sobre todo a los más vulnerables. E inclusive, por el bien tuyo, si necesito mandarte a la cárcel, te voy a mandar a la cárcel. A veces a los necios es lo mejor que les puede pasar. Porque cuando hay alguien que ha abusado y todavía es cínico, algunos ni siquiera perdón piden, lo que les toca a veces es decir, parece que el cambio va a venir tocando suelo, y a veces es la cárcel ese lugar. Otros se vuelven todavía más duros en la cárcel y ahí casi pues comprometen su propia salvación. Esos realmente ya no sé qué podría hacerlos convertir, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en endurecer, o en espiritualidad se llama en petrificar el corazón, en hacerlo piedra. Porque entre más vaya creciendo la piedra cada vez hay menos acceso al Espíritu Santo. Y si no hay acceso al Espíritu Santo, no va a haber acceso al arrepentimiento y a la transformación de ti mismo. Por muy bautizado que estés, nulificas esa vida eterna que has recibido en el bautismo. Dice Kiko, entonces cuando pasa eso, de que el Espíritu Santo desciende y toca esta sustancia, tu ser, y vence a la muerte esa que te lleva al rencor, a los odios, pues eso, a buscar placeres temporales, a quitarle sobre todo y ante todo el lugar a Dios. Cuando Dios reina interiormente, no de palabrita y de conceptos y de catecismo, no, verdaderamente que se demuestra en tus obras, que verdaderamente está ahí activa esa semillita del bautismo, esa vida eterna. Dice, entonces cuando pasa eso, ya puedo relacionarme con todos. Ahora los conflictos no me destruyen. Pero si yo no tengo fe, los defectos de los otros no los soporto más. Pero si yo tengo vida eterna dentro, puedo amarte más allá de la muerte. Ya no me destruyes. Amo en la dimensión de la cruz. Esta es una de las paradojas que decía Juan Pablo II, y a su forma lo ha dicho mucho el Papa Francisco, pero nada más han criticado al Papa Francisco, cuando Juan Pablo dijo algo similar. Cuando el Papa Francisco dice que Cristo fracasó en la cruz, Juan Pablo II decía sí, también lo mismo. Y como el Papa Francisco dice, pero en ese fracaso estaba venciendo, es lo que llaman una paradoja. O sea, cuando tú tienes vida eterna, ya puedes poner en práctica lo que dice el Evangelio. Dice el Evangelio, nuestro Señor dice, ustedes escucharon que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, no pongan resistencia a aquel que les quiera hacer mal. A quien les dé en una mejilla, pongan la otra. El que les ponga un bulto para cargarlo una milla, cárguenlo dos. El que les pida el manto, también la túnica. Pero esa frase a mí me ha impresionado cuando dice, antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pues ahora yo les digo, no se resistan a quien les quiere hacer mal. Repito, hay que entenderlo, no es la mujer que dice, pues no voy a resistir las golpizas o las humillaciones, o al revés. Cuando la mujer humille también el varón, o entre amigos, entre hombre y hombre, y mujer, entre familia, entre esposos, entre hermanos, lo que sea. No se trata de ser idiota. Tenemos que ser mansos, no mensos. Pero a lo que se refiere es que contigo o separado o lo que sea, el daño que me quieras hacer no me mata. Ya Cristo venció mi temor a la muerte.
Ya puedo decir como Jesús, a mí no me quitan la vida, yo la doy voluntariamente y la vuelvo a recuperar cuando quiero. Que en este sentido la recuperamos por poder de Dios. Jesús la recuperó por sí mismo, ¿eh? Como Dios. A una persona que vive desarrollando esta vida eterna, no hay nada. O sea, es jaque mate, no hay nada, no hay absolutamente nada con la que la puedes devastar. La podrás afectar, la podrás hacer llorar, podrás sufrir. Digo, es ser humano, lo que tú quieras, pero nunca se devastará. Porque ha vencido la muerte. En cambio, los agresores, generalmente, de hecho, los más que son más bravucones, violentos y todo eso está comprobado en psicología, que lo que guardan es un miedo, se están orinando por dentro del miedo. Son unos cobardes. Generalmente usan mucho esto de puñaladas por la espalda, porque son incapaces de sostenerse en una verdad, en una integridad, en una lealtad, porque están muertos por dentro. Todavía o no han recibido el bautismo, o no lo han activado el bautismo, y esa vida eterna que ya tienen en semilla está ahí, es toda mosqueada. Pero cuando lo activas, en un sentido podemos decir, eres invencible. O sea, porque no tienes una vida. Una vida te la pueden quitar. No, tienes vida eterna. Eso no te lo puede quitar absolutamente nadie. Ese es el gran milagro que ha hecho nuestro Señor con su salvación. Nos ha dado vida eterna, no una vidita bueno, una vidita pero fuerte, fuerte, que te aguanta como para 5 persecuciones. No, no, vida eterna, las persecuciones que te vayan a tocar, las calumnias que te vayan a tocar, las torturas que te vayan a tocar, los desprecios que te vayan a tocar. Vida eterna. Esto es amar en la dimensión de la cruz. Sí, diciendo aquí que Kiko, decía Sartre, un filósofo existencialista, que el otro, es decir, el prójimo, es el infierno. ¿Quién era Sartre? Alguien muerto por dentro. El que no lleva vida eterna, el otro siempre es su rival. El otro siempre es su enemigo. Hasta tus propios amigos. Tarde que temprano vas a ser el tipo de persona que se pelea hasta con sus propios amigos, ¿no? O que tiene una mujer y sí, muy bien, pero se va a hastear. ¿Por qué? Porque está muerto por dentro. Entonces está buscando y colocando su querer ser en eso, en personas que nunca van a estar a la altura, en cosas mucho menos. Y además esas cosas y esas personas se mueren, se corrompen. Y si mi ser está ahí, pues también ese es el destino de mi ser. Decía Sartre que el otro es el infierno. Es irónico porque el que no soporta al otro termina no soportándose a sí mismo y se terminará suicidando. El que no soporta al otro terminará no soportándose a sí mismo y se terminará suicidando. En una ocasión, dice Kiko, el padre Amort, que era el exorcista de Roma, que ya falleció, en paz descanse, en una ocasión el padre Amort, comentando de unas personas que fueron asesinadas en un rito satánico, dijo que ciertamente eso es obra del demonio, pero que estos casos son extraordinarios, porque lo que en verdad busca el demonio es que la gente se suicide. O sea, el demonio no, su meta no es quiero que maten a muchos seres humanos en ritos satánicos. No, hombre, o sea, eso existe y es terrible, es dramático, es terrible, terrorífico, si existe la palabra. Pero lo que está diciendo el Padre Amor, está diciendo, su objetivo no es que haya rituales satánicos en donde sacrificar gente. Lo principalmente que busca el demonio es que la gente se suicide.
Y siempre normalmente salvando los casos de suicidio por cuestiones químicas, neuronales, por ejemplo, cuando falta el litio en el cerebro, esos desequilibrios. Por eso nunca hay que juzgar una persona que se ha suicidado, porque no sabemos si ha venido por acá o si ha venido por una cuestión meramente química cerebral, ¿no? Dice, en una ocasión, el Padre Amor, comentando de unas personas que fueron asesinadas en un rito satánico, dijo que ciertamente eso es obra del demonio, pero que estos casos son extraordinarios, porque lo que en verdad busca el demonio es que la gente se suicide, que la gente blasfeme contra Dios diciendo, la vida es un asco, y se matan y se matan y se matan. El demonio quiere una sociedad que haga de la vida algo durísimo. El demonio quiere que nos compliquemos la vida, la existencia, para terminarla detestando. Fíjense, ahí les puedo decir también, y ahí es donde nos podemos revisar. Porque puede haber comportamientos personales que le esté haciendo el infierno la vida a los otros, ¿eh? Y de manera injusta. Nosotros en ese momento estamos siendo soldados fieles, leales al propio demonio. Porque eso es lo que quiere el demonio. Que la persona se vea acosada, derrotada, humillada, para que, como dice Kiko, llegue a blasfemar y decir, la vida es un asco, ¿para qué vivo? Eso se da mucho por internet, ¿eh? Lo que le llaman los linchamientos virtuales o digitales. Y no pensamos en eso, ¿eh? Muchas veces. Del bullying, del acoso, la calumnia, el juego sucio. ¿Qué es eso? Si no es el trabajo de Satanás en hacer de la existencia humana algo para decir, para blasfemar y decir, la vida es un asco y que esa persona se termine suicidando. Díganme si no es una cosa para meditarlo. No solamente aquellos que ya metieron la pata en crímenes y todo ese tipo de cuestiones, ¿eh? Como lo que acabo de explicar. Revisémonos nosotros. Muchas veces podemos estar haciéndole un infierno a las personas. Dice, el demonio quiere una sociedad que haga de la vida y de la existencia humana algo durísimo, que se haga imposible la existencia. ¿Para qué? Para que se termine olvidando de que Dios es amor. Que esto es un patrón también. Generalmente los acosadores, los que hacen bullying, los vengativos, etcétera, nunca vas a ver detalles ni con la boca ni con sus acciones de que Dios ama. Pero es que ellos son los mismos que viven muertos por dentro. Y vivir muerto es vivir no solamente no sabiendo, sino sobre todo no experimentando de que se es amado por Dios. Pues no le podemos pedir peras al olmo, como decimos, ¿no? Si él está muerto interiormente y no se experimenta tan amado por Dios, quiere que los otros participen de su propio infiernito que ha creado dentro. Y todo esto entonces el demonio hace para que se olvide de que Dios es amor. Les mete en la cabeza a los esposos que tener muchos hijos es horrible. Nuevamente un tipo de muerte, ¿eh? No vamos a tener para qué comer y todo eso. Y esto lo dice Kiko Argüello, que las familias del camino neocatecumenal, yo creo que son de los movimientos que más hijos tienen, ¿eh? O sea, yo conozco familias del camino neocatecumenal con 7, 10, 12 hijos. Una vez les compartí un video de una familia que tenía como 23 hijos. Pero son un ejemplo en ese sentido. ¿Por qué? Porque al tener tantos, le dice a la sociedad que nos dice, no van a poder vivir, va a ser un caos. O sea, mira, sencillitos. Ellos viven bastante en comunidad nos ayudamos, nos damos la mano. Damos testimonio de que la vida eterna, y sin decir, de hecho muchas veces es una de las iniciativas que más admiro del camino neocatecumenal, lo que le llaman las familias en misión, que no se van a hacer una misioncita de un mes, se van a vivir a lugares
sobre todo de que se llaman misión adyentes, es decir, no cristianos o de minorías cristianas. Y muchas veces llegan a países en donde no saben el idioma. Entonces, pero los mismos de ese país los ven llegar sin saber el idioma, a buscar casa, a buscar trabajos, escuelas, y nosotros en su lugar estuviéramos desesperados. ¿Qué tienen estos? Que eso no los desespera. ¿Qué tienen esto? Que no le temen a la pobreza, a los trabajos de ser extranjeros en una tierra pues que posiblemente sea hasta un poco cruel con ellos. Vida eterna. Entonces es una evangelización y no abren la boca, porque muchas veces no saben ni siquiera el idioma. Con el puro ejemplo, que es lo que hacía mucho Charles de Foucault, demuestran que hay vida eterna. Y a otros a veces demuestran solamente abriendo la boca la muerte que llevan por dentro. Les mete en la cabeza a los esposos el demonio que tener muchos hijos es horrible, provoca la idolatría al dinero. ¿Cuántas veces hemos visto problemas dentro de la propia iglesia por dinero? Y ya Cristo nos ha dicho que no podemos servir a Dios y al dinero. Pero hoy olvidamos la comunión de bienes. Esto va sobre todo mucho para los más espiritualistas o más tradicionalistas que solamente buscan los bienes espirituales. Son los típicos que dicen, no, lo importante es ir al cielo. Y por eso les digo, son estos que precisamente no atienden a los pobres para que se mueran rápido y que se vayan al cielo. Evidentemente lo digo con ironía, ¿va? No. La congruencia de buscar los bienes, de tener comunión en los bienes espirituales, se demuestra teniendo comunión en los bienes materiales y terrenales aquí. Porque imagínate, están en la misma parroquia dos personas rezando el Padre Nuestro, diciéndole Padre Nuestro, y uno no tiene ni dónde caerse muerto. Y el otro ya está pensando en las vacaciones que va a tener en Dubái o en Cancún o ve tú a saber. O sea, ponte en los zapatos de Dios Padre diciendo, tengo dos hijos con unas realidades que los dos quieren llegar conmigo espiritualmente, pero materialmente, entre ellos, yo no veo esa comunión. Dice, pero hoy olvidamos la comunión de bienes. Nos hemos olvidado que los evangelios se escribieron en la praxis, es decir, en la práctica real de las primeras comunidades. Los evangelios no eran meras palabritas para los primeros cristianos. Eso que dice el evangelio es lo que estaban viviendo los cristianos. Dice San Pablo, sigue siendo Kiko, ¿eh? Dice San Pablo, Cristo ha muerto por todos los hombres. ¿Y para qué? Y continúa, para que los hombres ya no vivan para sí mismos, sino para Cristo que murió y resucitó por ellos. Es decir, que todos los hombres viven para sí mismos. Y alguien podría decir, ¿pero qué tiene de malo eso? Todos nos buscamos a nosotros mismos en los estudios, en nuestros proyectos. ¿Dónde está la gravedad? ¿Que dónde está la gravedad? En que quien vive para sí mismo no puede amar en la dimensión de la cruz, que es la que vence la muerte. Esa es la desgracia. Y tarde que temprano el que vive para sí mismo se va a topar con la muerte. Y de ahí no va a salir. Porque no tiene ese amor que vence por encima de la propia muerte. Ese amor que es la dimensión de la cruz y que solamente la puede vivir quien tiene vida eterna. Entonces hasta vivir para sí mismo en las cosas buenas, porque evidentemente cuando uno peca y todo esto, uno se está viviendo para sí mismo, ¿eh? Pero es que hasta en las cosas buenas podemos vivir para nosotros mismos. Y eso va a ser una tragedia. Es el cáncer del ser humano vivir para sí mismo. ¿Dónde está la gravedad? La gravedad está en que quien vive para sí mismo no puede amar en la dimensión de la cruz, que es la que vence la muerte. Por eso,
Quienes viven a sí mismos, quienes viven para sí mismos, nunca estarán satisfechos. ¿Les suena familiar esto? Estabas queriendo tener novio, ya lo tienes, y es muy buen novio y todo eso, pero de todos modos dices, ya hay días en donde dices, no me llena. Ya te casaste, tienes hijos, tienes casas, 2 casas, vacaciones y todo eso, y no llena. Peor en la parte de los pecados. Placeres, hacer el mal, lo que tú quieras y todo eso. Como dicen que la venganza pues es dulce. Eh, Placeres, pero al final, en el fondo, por más de que no lo digas exteriormente dentro de ti, llegas al vacío de esa muerte ontológica, óntica. De decir, esto no tiene sentido. Ni lo bueno ni lo malo tiene sentido. Esos que viven así para sí mismos nunca están satisfechos, porque viven en la mentira. Yo por eso, dice Kiko, me fui a vivir en las Barracas, que eran unas zonas como de periferias muy pobres de Madrid. En el libro lo van a encontrar, es bien interesante lo que él vivió ahí. Dice, yo por eso me fui a vivir en las Barracas, no porque fuera santo, sino porque ya no quería vivir para mí mismo, sino hacer la voluntad de Dios. Y esa, en ese momento, era su voluntad. Entonces ya no me pregunto de que si me gusta, no me gusta, Dios lo quiere, ahí le entro, punto. Porque yo no vivo para mí mismo. El verdadero cristiano, dice Kiko, cuando se levanta, lo primero que piensa es en Dios, porque ese es su amor, y así en todo lo demás que hará en el resto del día. Me alargué más de lo que hubiera pensado. Yo creía como 1 hora, así que voy a parar. Me gustaría decir unas cositas más, pero ya para no alargarme más, pues espero que esto pueda ayudarnos a meditar. Me hubiera gustado decirles, vayan tomando nota, porque son cuestiones muy densas, muy profundas. Y si no, pues vuélvanlo a ver si tienen una chancecita y tomen nota. Y si no, les digo, les recomiendo ese libro de Kiko Argüello, del Querigma, y les digo, sáltense la introducción o intenten leer la introducción del Cardenal Cañizares, chance, y ustedes si les gusta, a mí no, y a muchos de los que les recomendó el libro no les ha gustado, o sea, se vuelve pesada, pero chance algunos sí. Y si ves que sí se te está haciendo pesada, pues vaya, bríncate y entra directamente a los capítulos escritos por Kiko Argüello. Es bien delgadito el librito y creo que puede hacer bastante bien. Bueno, que Dios les bendiga.